Gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en estos diálogos por la izquierda. No, muchas gracias Rodrigo Carmi es un académico, filósofo, doctorado en filosofía en la Universidad de Chile, es profesor en la facultad en la Universidad de Chile y trabaja en el Instituto de Estudios Árabes de la misma universidad. Va a lanzarse en los próximos días, el 15 de enero, en el auditorio de la editorial LOM, la querida editorial LOM, Concha y Toro 29, a las 19 horas del miércoles 15, el nuevo libro, uno más de los que él ya ha publicado, que se llama Palestina sitiada, ensayo sobre el devenir Nakba del mundo, por Rodrigo Carmi Bolton, que es nuestro invitado de hoy. Gracias, Jorge, por la invitación. A ver, hagamos un supuesto de que la gente que nos está escuchando sabe bien poco. ¿Qué es la Nakba? La Nakba es un término árabe que significa literalmente catástrofe y que es el término que ha utilizado históricamente la intelectualidad palestina y el mundo palestino en general, la historiografía sobre todo, para designar el momento de la fundación del Estado de Israel del año 48. En el año 1948 se funda el Estado de Israel y desde el punto de vista de la historia palestina, que es la historia de los oprimidos, ¿cierto?, a diferencia de la historia de Israel, que se concibe la fundación del Estado como un acontecimiento glorioso, de independencia, etcétera, ¿no?, festivo, para los palestinos es un momento de catástrofe, ¿no?, porque hay una destrucción radical del movimiento nacional palestino de esa época y se produce lo que se conoce en la historiografía también como una limpieza étnica del pueblo palestino, que da origen justamente a la colonización de Palestina, que no ha dejado de intensificarse o de producirse y de desplegarse, de avanzar en los últimos 76 años. Entonces la Nakba no es solamente un hecho que ocurre en el año 1948, es un acontecimiento que sigue vigente hasta la actualidad, en la medida en que sigue vigente la colonización sionista sobre Palestina. Rodrigo, ¿cuál fue la participación de los británicos en ese acontecimiento? Bueno, los británicos tienen mucho que decir, fundamentalmente porque, en primer lugar, es en Gran Bretaña donde se urde, ¿no?, donde se manufactura ideológicamente el sionismo. El sionismo es originalmente una ideología imperialista, ¿no?, que surge en el siglo XVIII, principios del XIX, desde el mundo evangélico británico, que se anuda a la tesis de que solamente si los judíos recuperan el territorio perdido, ¿no?, Cristo podría volver a reinar sobre la tierra, que evidentemente esa tesis es una alegoría del dominio total del capital por parte del imperialismo británico. Entonces, primero surge el sionismo cristiano, que sigue vigente hasta el día de hoy, lo vemos en los que apoyan hoy día a Donald Trump o el electorado que tuvo Bolsonaro, por ejemplo. Sigue muy vigente el sionismo cristiano, que es una ideología imperial, ¿no?, que se urde con Gran Bretaña, pero después, hacia finales del XIX, surge el sionismo judío, ¿no?, que es una versión, por así decirlo, elucubrada por la vanguardia burguesa judía, digamos, austriaca y también británica, ¿no?, que permite desplegar el movimiento colonial. Y en ese contexto, Gran Bretaña apoya militar, financiera y políticamente todos los esfuerzos del movimiento colonial sionista en orden a comenzar a colonizar justamente la Palestina histórica desde finales del siglo XIX. Esto no comienza con la Segunda Guerra Mundial, no, o sea, a finales del siglo XIX ya hay, por así decirlo, movilización de población
colona judía que llega a Palestina. Y hay una cuestión muy relevante también que hacen los ingleses, a propósito de tu pregunta, y que yo creo que a los telespectadores les va a interesar mucho esto, es que los ingleses también lo que hacen es que no solamente fundan la primera iglesia anglicana en Palestina a principios del 19, no solamente introducen un consulado británico en plena época donde Palestina pertenecía todavía a los turcos, Imperio Otomano, sino que además cuando ya a principios del siglo XX los ingleses ingresan con tropas, con el general Allenby, etc., los ingleses transforman radicalmente la concepción de la propiedad en Palestina. Entonces, hasta ese minuto, la propiedad tenía una concepción según la cual era una propiedad heredable y donde los campesinos, particularmente los palestinos, trabajaban la tierra por, digamos, siglos, claro, ¿no? Porque el concepto, básicamente, de la propiedad no era una concepción transable de propiedad, ¿no? Lo que introducen los ingleses es el capitalismo y con eso particionan la propiedad y hacen mutar la propiedad en una propiedad privada. Y con eso el gran capital británico que apoya el movimiento sionista comienza también a generar ventas de propiedades como una manera de conquista. Entonces, esto es interesante, los ingleses apoyan sistemáticamente el proyecto sionista y lo apoyan en el sentido de que la colonización no es simplemente un proceso de carácter militar, es sobre todo un proceso de carácter civil donde grandes cuotas de empresa privada están involucradas, ¿no? Grandes capitales están involucrados, ¿no? Que lo vemos hoy día en la actualidad cuando las grandes inmobiliarias israelíes, ¿no?, están directamente involucradas en el despliegue de los asentamientos, ¿no?, en la construcción de los asentamientos. Y también ilegales. entiendo que en Jerusalén, donde están comprando y erradicando a todos los habitantes, la población árabe. Uno podría decir que, para unir con la primera pregunta que tú formulabas, ¿no?, la Nakba sigue vigente completamente hasta el día de hoy, en la medida en que la Nakba consiste precisamente en el proceso de borramiento de la población palestina del territorio, ¿no? Borramiento de la población palestina, borramiento de sus nombres, borramiento de su memoria, ¿no?, borramiento en general, ¿no?, de todo un pueblo históricamente asentado ahí por milenios, básicamente, ¿no? No recuerdo bien las cifras, pero me parece haberlas visto cuando ocurrió propiamente lo que se llama la Nakba del 1948. La gran mayoría de la población era árabe. Sí. Había un porcentaje, no sé, del 20-25% judío. El resto eran... Sí, yo creo que ahí hay que hacer algunas precisiones que son importantes. La primera precisión que yo haría es que las comunidades judías, o sea, que siempre existieron comunidades judías palestinas, como también siempre existieron comunidades judías árabes y siguen existiendo hasta el día de hoy. Sí. ¿Ya? Bueno, dicho sea de paso, Jesucristo, digamos, era un judío palestino, digamos, ¿no? El problema en Palestina no surgió con los judíos palestinos o con los judíos árabes, sino que surgió con la colonización judía impulsada por el movimiento sionista europeo, ¿no? Esa es la primera precisión que haría. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con tu pregunta, es que, claro, el momento de la Nakba, que es el 15 de mayo del 48, supuso la expulsión de 750.000 palestinos a los que se los sacó de la casa, digamos, y se los convirtió directamente en refugiados. Y, por ejemplo, hoy día la mayoría de la población palestina que vive en Gaza son generaciones posteriores de los refugiados que fueron desplazados, digamos, de los territorios de la Palestina histórica en el 48. Entonces son refugiados, incluso refugiados de los refugiados, ¿no? ¿Y por qué Gaza? Bueno, lo que pasa es que Gaza tiene su historia también, ¿no? Gaza en un determinado momento fue un territorio egipcio, pero lo que hay que concebir acá es que el movimiento sionista, que es lo que estructura básicamente el discurso del Estado de Israel, es un movimiento expansionista. Y siempre desde la fundación de Israel, ¿no?,
pretendió la articulación del Gran Israel, como le llaman ellos, el Eretz Israel, que es el Gran Israel, que consiste justamente en la conquista de todo el territorio de la Palestina histórica. Y ahí, claro, la Nakba digamos, es un proceso de borramiento, un proceso catastrófico de borramiento que funciona por etapas. Entonces, claro, la primera etapa es el 48, donde en contra del plan de bipartición que había sido establecido el año 47, ¿no? por la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Que es la resolución 181, y que establecía, por así decirlo, un 51% de territorio para la población judía, que como tú bien dices era demográficamente minoritaria, pero políticamente decisiva, ¿no? Y la población palestina tenía derecho a un 48-49% de ese territorio. Lo que ocurre con la Nakba es que el movimiento sionista no respeta la bipartición, ¿no? Y a través de fuerzas paramilitares termina conquistando el 78% de ese territorio, ¿no? Con la expulsión de la población. Y lo que queda es el 22%, dentro de lo cual está Gaza y Cisjordania, ¿ya? Pero ese 22% después es reconquistado el año 67 con la famosa Guerra de los 6 días, que da origen a lo que hoy día nosotros conocemos como los territorios ocupados, ¿no? Y que hay resoluciones de Naciones Unidas que siguen estando vigentes, sí, por supuesto. La resolución 242, la 338, etcétera, que exigen que Israel no solamente se comporte como una potencia ocupante, que tiene que ver con responsabilizarse de la población ocupada, sino que además deje sus territorios al pueblo palestino, ¿no? Entonces, esa es un poco como la etapa de la Nakba. Y bueno, la última etapa, yo diría, la Nakba o la tercera etapa, es en los años 90, cuando se fusionan los acuerdos de Oslo, de los que podemos conversar brevemente más adelante. Pero yo creo que hoy día estamos viviendo una cuarta etapa de la Nakba, que es el intento por consumar el proyecto del Gran Israel, de expulsar completamente a la población palestina y establecer un canal totalmente nuevo de comercio de hidrocarburos, básicamente entre la India e Israel, para convertir a Israel en el gran proveedor de hidrocarburos de Europa, ¿no? Ese es un poco el plan que está en juego, y que justamente esos hidrocarburos, entre otras cosas, pasan por Gaza y por lo tanto por el despoblamiento de ese territorio, ¿no? Bueno, la tesis fundamental que planteas en este libro es que la situación de Palestina hoy día es una metáfora, es el paradigma de lo que ocurre en el mundo entero. Así es. Y que por lo tanto la causa palestina no es una causa identitaria, Así es, sino que es una causa que tiene una dimensión universal, porque lo que está pasando hoy día en Palestina es lo que nos está pasando a todos. así es. Me gustaría que Sí. eso, que es lo esencial de tu tesis, Sí. lo pudieras plantear. Sí, bueno, lo primero que quería decir es que es una tesis que en realidad ha surgido a partir de la conversación amistosa, digamos, con colegas y también con intelectuales de distintos lugares. De hecho, mi amigo Mauricio Amar acaba de publicar un libro que se llama El paradigma Palestina, y que justamente él sistematiza mucho más la tesis que yo anuncio acá, ¿no? Entonces con Mauro tenemos un diálogo muy fluido, entonces desde hace mucho rato que estamos pensando la idea de Palestina como paradigma. Y Palestina como paradigma significa que Palestina, por un lado, es una situación muy excepcional al mundo, pero al mismo tiempo es una situación, es un crisol a partir del cual podemos contemplar algunos procesos que están teniendo lugar, digamos, en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la construcción de muros para dividir barrios, ¿ya? La guetización de los servicios sociales o de la educación, por ejemplo, de la salud, como la tenemos en el caso chileno, ¿no? La instalación de una especie de apartheid económico, ¿no? El retroceso sistemático de derechos civiles, ¿no? Y la instalación incondicionada de políticas de seguridad a toda costa, ¿no? O sea, todo ese conjunto de políticas, ¿no?, que hacen de la población
el objeto privilegiado de la catástrofe, de la masacre, ¿no? Dan para pensar que a lo que estamos presenciando es algo así como el devenir palestino del mundo, ¿no? O lo que yo llamo el devenir Nakba del mundo. Hay un autor, que es un filósofo camerunés, que se llama Achille Mbembe, que él tiene la tesis que plantea que el neoliberalismo sería algo así como el devenir negro del mundo, en el sentido de la precarización, de que la precarización laboral llega a tal punto de que la situación esclavista del siglo XVII, siglo XVIII, parecería asemejarse a la precarización neoliberal contemporánea. Yo varío un poco la tesis de Mbembe en el sentido de que para mí lo relevante no es el sujeto, en este caso el palestino, el negro, sino el proceso Nakba, ¿no? Entonces, para mí sería la Nakba como proceso que no estaría circunscrito, digamos, al territorio palestino en cuanto tal, sino emancipado, ¿no?, a lo que hoy día denominaríamos globalización en general, ¿no? Entonces hay un conjunto de procesos, por ejemplo, toda la industria militar, la industria securitaria, ¿no?, la proliferación de cámaras, la proliferación de leyes cada vez más represivas, ¿no?, etcétera, tienen que ver con esa israelización, por así decirlo, de la política contemporánea, o lo que es lo mismo, ese devenir Nakba, ¿no?, en el que lo relevante resulta ser cada vez más un proceso o un conjunto de procesos de borramiento, ¿no? Un conjunto de procesos de destrucción de la memoria, destrucción y precarización de los derechos, ¿no?, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que el devenir Nakba del mundo es un punto cero del presente, y de alguna manera Palestina permitiría pensar un poco eso, ¿no? Viene bien la frase, esta es una frase del 68, cuando es del 68, todos somos palestinos. Todos somos palestinos, sí. O sea, todos hemos devenido de alguna manera. Por ejemplo, nosotros podemos tener una buena situación económica, incluso política, con reconocimiento de derechos, pero en determinados momentos, si pasamos la frontera mínima de un aeropuerto, por ejemplo, donde se nos revisa completamente, en ese instante devenimos palestinos, ¿no? Y si eso, por supuesto, se transforma en regla, bueno, ¿no?, la situación, cada país tiene su Gaza, digamos. ¿Tú tienes experiencia en ese tema del aeropuerto que está? Más o menos. Sí, porque yo sí la tengo, porque me ha tocado viajar con Diamela. Claro, exactamente. Y he visto en 2 o 3 oportunidades. Sí. Por ejemplo, hacerle el examen un examen con las manos para ver si había manejado explosivos. Ah, sí, claro. Sí, o sea, a mí me ha tocado viajar con amigos, con colegas incluso, donde efectivamente la diferencia entre el que no tiene apellido árabe, claro, y el que tiene, claro, apellido árabe, claro, es importantísima, digamos, ¿no? Entonces, claro, en eso consiste el devenir Nakba del mundo. Ahora, también es la diferencia entre el que es pobre y el que no es pobre, digamos. También son muy relevantes, ¿no? Como, sobre todo en los aeropuertos europeos, digamos. Sí, claro, ¿no? Sin duda. Claro. Eso es muy, muy claro y ahora, yo lo viví como exiliado también. Claro, exactamente. Pero hay otra cosa también, ¿no? No es solamente el devenir Nakba, no solamente te plantea las condiciones de precarización de la vida, sino que también te plantea las condiciones de la sublevación, ¿ya? Entonces también es el doblez, ¿no? El devenir Nakba, por un lado, te muestra el nivel de intensificación de los poderes y los dispositivos contemporáneos de control, pero por otro lado también te muestra sus fisuras y sus posibilidades de sublevación. O sea, estamos en presencia también de una proliferación de sublevaciones en distintas partes del mundo. Sí, ¿no? porque lo que yo te iba a notar, yo creo que es evidente que Israel, desde el punto de vista territorial y militar, ha ido avanzando y ha obtenido victorias. Pero la derrota que tiene a nivel de opinión pública es tremenda. Yo creo que va a ser muy difícil recuperarla, porque esta afirmación de que se está cometiendo un genocidio no es un invento de los palestinos o de los
de los pro-árabes. Esto lo dice el Human Rights Watch y lo dice Amnesty International, y hay otra, y lo dice Naciones Unidas. ¿Ah? Más bien lo que le impresiona a uno es la pasividad frente a esto. El fracaso del sistema internacional, de relaciones internacionales, es mayúsculo. Enorme. Lo que se produce es una reacción que va mucho más allá del mundo comprometido con Palestina, en contra de Israel y de condena a Israel, incluso dentro de los propios judíos. Así es. El caso que conocemos aquí en Chile, pero también en el propio Israel. Así es. Hay grandes académicos israelíes que uno abre el diario y dice, el tipo está diciendo que esto no puede ser. Pero la pasividad del poder, de un gobierno como el gobierno de Estados Unidos, que ya realmente no tiene límite. Biden se va, yo creo, a despedir el último día con el último envío de armas. Realmente se ha desperfilado completamente en materia de derechos humanos, ¿no? Está terminando muy mal ese gobierno, para desgracia del Partido Demócrata, y salimos del sartén para caer en la loya, como dicen en Chile, porque bueno, el 20 de enero asume Trump y Musk. Trump no es solo Trump, Trump es también Musk. Y yo tengo la impresión que en este porvenir en Nakba del mundo, quizá no se ha dado antes, por lo menos con la fuerza que se ha dado ahora, el matrimonio, la conjunción entre el poder político retardatario que representa Trump y la tecnología y ciencia de punta que representa Musk. Pero bajo la forma de las corporaciones. Sí. Exacto. Entonces, el hecho que estén los dos en la Casa Blanca, que tengan oficina y que tengan poder ambos, ¿no? Es como es la constitución de un adversario, de un enemigo que es muy poderoso. Lo otro que es, creo yo, importante remarcar es la impudicia con que se hace esto. Porque creo que lo dices tú en tu entrevista en El Desconcierto, el holocausto judío no se sabía, había rumores, pero no se sabía, no se supo hasta que entraron los aliados. Hasta que llegaron los aliados cuando estaba terminando la guerra y se encontraron con los campos de concentración. Los nazis no hacían propaganda de los hornos crematorios ni del gas, ¿no? No lo exhibían. Hoy día la guerra transcurre, la estamos mirando, la vemos en la televisión, vemos los drones como caen y vemos como, en fin. No, y militares sacándose fotografías, destruyendo universidades, escuelas, etcétera, hospitales, etcétera. Porque lo de los hospitales ha sido brutal, impresionante. Es algo. Las leyes de la guerra es mala, pero las leyes de la guerra tratan de atemperar algunos comportamientos. Los hospitales y todos los recintos de salud, los países que están en guerra les dibujan una cruz roja en el techo para que los aviones no los bombardeen. Bueno, en este caso parece que la cruz roja es para que le tiren la bomba en el medio, porque no han dejado hospital en pie. O sea, yo no sé, no me había tocado ver una circunstancia, un hecho histórico transcurrir ante nuestros propios ojos, con un contenido de brutalidad, de falta de humanidad, desconocido, ¿no? En el mundo actual, quiero decir, en el siglo XX, siglo XXI. Claro, yo creo que ahí lo que hay que comenzar a pensar, digamos, es que ya no podemos pensar bajo
las categorías con las que habitualmente pensábamos, ¿no? E incluso el propio marco del derecho internacional, la propia noción de guerra, por ejemplo, queda completamente fuera de juego desde que Estados Unidos inaugura lo que se conoce como la guerra contra el terrorismo. O sea, aquí, para entender el despliegue genocida israelí, hay que entender qué es lo que significa la guerra contra el terrorismo, claro, que es una guerra, por así decirlo, que viola completamente las guerras, totalmente, la norma de la sí, guerra clásica, por sí, así decirlo. Y yo diría que la guerra contra el terrorismo es la globalización de una guerra colonial masificada, digamos, ¿no? Donde el otro ya no es un enemigo humano, sino que ya está totalmente deshumanizado y por lo tanto se puede hacer cualquier cosa con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es un primer punto, ¿no? Y el segundo punto también creo que Palestina nuevamente nos revela precisamente la tumba del derecho internacional, ¿no? Es un revelador Palestina, ¿no? Que nos permite entender que aquí estamos en presencia, digamos, de la completa caducidad del derecho internacional, un derecho internacional que fue instalación de los vencedores, lo sabemos, ¿no? Un derecho internacional que seguramente está mostrando su propio reverso en la actualidad, en el sentido de que el reverso del derecho es la excepcionalidad, es la pura soberanía, es el reino de la fuerza, diría, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que se está expresando en la actualidad, es decir, un paradigma colonial que no aparece como el colonialismo clásico, porque es una colonización globalizada, ¿no? Una guerra contra el terrorismo que es ese paradigma de colonización globalizada y sobre el cual es necesario comenzar a pensar otros términos que nos permitan enfrentar justamente y sublevar, ¿no? Sublevarnos frente... Porque la sublevación no es solamente un asunto práctico, es también un asunto eminentemente teórico. Tenemos que tener un vocabulario para enfrentar el presente, ¿no? Mira, no resisto contar la anécdota porque se me vino a la cabeza oyéndote. Yo tuve y tengo hasta hoy día, afortunadamente, un gran amigo con el que hicimos toda la educación media en el Instituto Nacional, de origen palestino. Y después ingresamos juntos a la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile a estudiar Derecho. Estudiábamos todos los exámenes, los 5 años, todos los exámenes, noviembre y diciembre, que los calentábamos, ¿no? Los estudiábamos en su casa, en el barrio de Patronato. Y su madre, palestina, bueno, me introdujo a los placeres infinitos de la comida árabe, ¿no? Hasta hoy día. Bueno, él, que no lo voy a nombrar porque no sé si quiere, pero él se hizo famoso en mi curso y en la Escuela de Derecho porque en un examen de Derecho Internacional Público, que era una materia que se estudiaba en esa época, en segundo año, le preguntaron, hizo una pregunta el profesor y él dijo: señor, no, yo tengo que hacer una corrección. No existe el derecho internacional. Claro. ¿Y por qué, señor? Porque no tiene imperio, señor. Claro. No tiene imperio. Imperio. No puede imponerse, no hay carabinero, no hay policía, no hay fuerza militar, no tiene cómo hacerse efectivo. Se hace efectivo solo a través de la convicción, hay una negociación, en fin, pero no tiene imperio. Entonces no es derecho. Bueno, lo rajaron. Lo rajaron, volvió a dar el examen en marzo y volvió a insistir en que no existía el derecho internacional, lo volvieron a rajar y finalmente lo aprobaron en abril, porque en realidad tenía un punto. Tenía un punto de decir: esto no es derecho, esto es un conjunto de principios, claro, que son, en definitiva, son voluntarios para los países. Bueno, su tesis está plenamente confirmada, totalmente. O sea, yo creo que aquí lo que, efectivamente, como lo plantea tu amigo, yo creo que la matriz del derecho internacional, que comienza a gestarse, digamos, obviamente con Kant, ¿ya? Pero ya con Bartolomé de las Casas antes había un esbozo importante, pero con Kant, digamos,
en relación a la instalación de los estados modernos, ¿no? Como republicanos, ¿no? Que constituyen una federación de estados, dice Kant, y que después en el siglo XX es retomado por Kelsen, justamente. Hans Kelsen. Por Hans Kelsen, ¿no? Justamente, o sea, me parece que la discusión que Kelsen en ese momento tiene con Schmitt, ¿no? Precisamente el defensor del imperio, ¿no? Vendría a tomar una actualidad insospechada hoy día, nuevamente, en el sentido de preguntarse qué es el derecho, ¿no? Y qué derecho internacional puede funcionar si no tiene imperio. Pero por otro lado, ¿no? Si es posible un derecho, o sea, si ese derecho que funciona con imperio, ¿no? No tiene también un problema, ¿no? O sea, yo creo que hay que, en momentos críticos como este, hay que plantearse esas dos posibilidades. O sea, el derecho que reivindica el imperio, como ocurre como en Hobbes, digamos, pero también el derecho que, por supuesto, no reivindica eso, sino que reivindica ese consenso liberal que supuestamente prescindiría, ¿no? De esa soberanía última o de esa espada, como diría Hobbes, ¿no? Yo creo que hay que discutir fuertemente el Estatuto del Derecho y el lugar del derecho internacional. Yo creo que en el caso palestino, la cuestión del derecho ha funcionado siempre desde un punto de vista puramente táctico y estratégico. Es decir, los palestinos saben que no pueden prescindir del derecho, pero al mismo tiempo no creen en el derecho. O sea, saben que el derecho no va a funcionar, ¿no? Pero que sin embargo es importante estar en la Asamblea General de Naciones Unidas planteando los puntos, ¿no? Y es importante en la discusión establecer que existen resoluciones que contradicen el espíritu israelí, ¿no? Bueno, podríamos seguir conversando con Rodrigo Carmi sobre este dramático tema de Palestina, que es el tema de todos nosotros, como él sostiene en este libro que va a ser presentado, reitero, el miércoles 15 de enero a las 19 horas en el auditorio de la editorial LOM, Concha y Toro, 29. Así es. Están todos invitados. Rodrigo, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti, Jorge.